sobre los aspectos que nos llaman mucho la atención, aspectos de la conducta criminal. ¿Sí están de acuerdo? Buenas noches, primero que todo. Buenas noches, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, Ahora no sí le sé si me... escuchamos. Mm, no, yo no les escucho, yo no les escucho. Ay, espérenme a ver qué es lo que está pasando. No, yo tengo el volumen aquí. ¿Por qué no los escucho? Voy a hacer una cosa, voy a salir de esto y vuelvo a entrar a la reunión. Voy a salir y vuelvo a entrar. ¿Me están escuchando? Sí, señor, ¿su merced nos escucha a nosotros? Ahí, ahora sí los escucho. Perfecto. Algo pasaba, algo Sí, pasaba. señor. Bueno, el Yo. auditorio es suyo ahora sí. Muchas gracias. Bueno, doctor Ricardo, muy amable. Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Estaba hablando solo. Muy buenas noches a los doctores y la doctora el doctor y las doctoras que nos acompañan esta noche. Em, bueno, yo quería comentarles que, pues, si quieren, continuamos con el análisis en esta horita, continuamos con el análisis de esta conducta criminal que hemos venido mirando y estudiando, que es la de violencia sexual. ¿Sí están de acuerdo entonces o plantean un tema diferente el día de hoy? Sí, profesor, me parece muy adecuado ese tema. Estamos de Muy de acuerdo. acuerdo. Pero Magnífico. falta que te Bueno. pregunto, Maris. em, Entonces, por favor, ustedes me acuerdan, hace 15 días que estábamos analizando, yo he continuado analizando estos temas, ¿no? Y me ha parecido interesante el diálogo que hemos sostenido y esto me ha llevado a consultar y a continuar preparando ese tema. No recuerdo es exactamente porque he continuado preparando el tema sobre lo que ya vimos hace 15 días, pero no sé en qué quedamos. Sé dónde he preparado, pero no sé en qué quedamos. Estábamos hablando sobre algunos aspectos que habíamos analizado sobre este tipo de comportamiento criminal y el impacto en la sociedad que tiene esta conducta. Aspectos que nos llevaban a explicar por qué las víctimas no denuncian, por qué cuando denuncian hay una deserción en la fiscalía, por qué hay tanta impunidad. Analizamos esos aspectos. Profe, ¿me escucha? Sí, la escucho, doctor, la escucho. Profe, la vez pasada también al finalizar la clase hablábamos un poco de que usted nos iba hoy también a comentar acerca o nos iba a enseñar algunas técnicas para investigación. No sé si recuerda que usted dijo que nos iba a exponer un caso en el Oh, que usted le había tocado también, o que usted también decía que en muchas ocasiones lo que pasa en el sistema judicial es que también los abogados litigantes del todo no se sabe investigar bien frente a algunos delitos sexuales, mm, entonces también habíamos quedado en esa parte. bueno, magnífico. Entonces reiniciemos ese tema y veamos en qué quedamos, ¿no? Eh, la conducta de qué es lo que hacer y lo que yo les iba a mostrar. Entonces, vamos a comenzar en eso. Voy a compartir con ustedes, entonces, la presentación. Voy a compartir esta presentación. Permítanme un segundito. Mm,
Voy a compartir. Ahí están viendo, sí, la presentación. Sí, profe. Creo que sí. Bueno, mire, la situación, analizando la situación de esta conducta delictiva, nos llevó a plantear o a hacer una crítica, la verdad, una crítica, un análisis. Resulta que hoy por hoy la violencia sexual no se sabe investigar. Yo creo que les hablé de los índices tan altos de impunidad que tenemos en Colombia y que esta situación de violencia sexual con estos índices tan altos de impunidad, pues no solamente es una situación que se vive en Colombia, sino básicamente en dos continentes muy grandes, o tres si se quiere. Mire, este fue un tema que abordó las Naciones Unidas en el año 2007, y porque continentes como África en primer lugar, Latinoamérica en segundo lugar y Asia en tercer lugar, pues se estaba registrando un incremento de esta violencia sexual. En ese momento se planteaban y se habían aprobado, recuerden que en el 2005 las Naciones Unidas aprueban los derechos, la Carta de Derechos de todas las víctimas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. En esa carta de aprobación de los derechos se reconoce que las víctimas deben ser, en primer lugar, tratadas con humanidad y respeto. Se había aprobado esa carta Naciones Unidas, pero la situación de violencia sexual en estos continentes, y yo lo tomo como si fuera Colombia, era crítica, especialmente por el impacto en los niños y las niñas. Y entonces en las Naciones Unidas se habla específicamente de la violencia sexual infantil y se cuestiona ante los estados la forma en cómo se está investigando. Y entonces se plantean alternativas. Y miren esto, estas tres alternativas. La Naciones Unidas en el 2007 plantea, dice, el estudio de la violencia sexual implica una valoración social y esa valoración implica mínimo tres criterios. En primer lugar, la consideración de un entorno familiar social escolar. En segundo lugar, la situación psicofisiológica del menor. En tercer lugar, los actos de violencia física y psíquica que dejan huellas y secuelas en el menor. Esto que lo plantearon en el 2007, yo lo miro y lo comparo con lo que venimos haciendo en Colombia en temas de violencia sexual infantil. ¿Qué se hace en Colombia en temas de violencia infantil? Y lo conozco a fondo porque pues, he trabajado en la Fiscalía, he trabajado en la Procuraduría, he trabajado como director de Medicina Legal y volví a ser asesor del fiscal general en el 2019. Entonces lo conozco a fondo. ¿Qué se hace por parte de la Fiscalía cuando se tiene una violencia sexual infantil? Lo primero que se hace es tomar al niño, al menor de edad, niños y niñas, y someterlos a unas entrevistas que hoy el código las llama entrevista forense, que inicialmente esas entrevistas deben ser llevadas a cabo por personal experto en ese tipo de entrevistas. Se habla entonces de psicólogos, psicólogas. Pero todo gira hacia el menor, todo gira, todo se centra en que si la víctima es el menor, ¡pum!, entrevista de nuevo. Esas entrevistas giran en torno a la situación del menor, a lo que el menor relata, ¿no? Y sobre esas entrevistas se va a dar todo un entorno de cuestionamientos del menor. Se empieza a cuestionar la entrevista de si el menor dice la verdad, si el menor está mintiendo. Y esas entrevistas a veces, debido a ese cuestionamiento, se repiten. No es una sola entrevista. Déjenme comentarles que recopilando esta información me acordé, y lo tenía documentado afortunadamente, de un caso de violencia sexual de una niña que tenía 6 años y a la cual se le hicieron dos entrevistas forenses. En la primera entrevista, recuerdo que yo vi la primera entrevista, la leí, y en la primera entrevista es claro
que la niña no sabía qué era el pene ni para qué servía. Pero le hacen una segunda entrevista como a los 10 meses y créanme que en esa segunda entrevista ya es evidente que la niña sabe qué es el pene y para qué sirve. Yo me cuestiono y digo, ¿cómo así? ¿Qué se ha hecho en esa entrevista forense? No se sabía hacer, se ha revictimizado, revictimizado. Si bien es cierto, y hay que entrar a mirar esto que estuve analizando también, si bien es cierto que ahorita en estos momentos uno reconoce que la violencia sexual está rodeada, gira en torno a otros delitos. Recuerden que ya lo habíamos hablado, la violencia sexual está rodeada de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violencia de género, violencia de pareja. Si bien es cierto que eso, hay un contexto alrededor de la violencia sexual de los niños en el cual los niños vienen siendo utilizados en la violencia de pareja. ¿Y cómo se manifiesta eso? Vienen siendo utilizados porque en la violencia de pareja se utilizan los niños para causarle dolor y sufrimiento a su pareja, a la pareja. Y hoy la violencia de parejas, la violencia intrafamiliar, está tomando un rumbo muy grave con respecto a los niños. Y es que estos niños son utilizados por uno de los miembros de la pareja para causarle dolor y sufrimiento al otro miembro. Recuerden ustedes que el año pasado, 2024, se presentaron varios casos de ellos en Bogotá, por lo menos dos que me recuerdo en este momento, que uno de los miembros de la pareja, el padre, asesina a los niños solo con el único propósito de causarle daño a su otra pareja, a su pareja, pues al otro miembro de la pareja. Ese fenómeno está en crecimiento desde hace muchos años, no es ahora, pero cada vez con más frecuencia. ¿A qué me refiero? Que en ese sentido, los niños son utilizados cuando hay crisis en la pareja para denunciar al otro miembro de la pareja. Y se plantean denuncias sobre actos sexuales abusivos o acceso carnal abusivo, en donde el sujeto activo denunciado del abuso es la otra pareja. No hay que desligarnos que efectivamente si hay accesos carnales abusivos porque los índices de violencia en los niños son graves, van en aumento. Pero también es claro que hay falsas denuncias porque los niños están siendo utilizados como un instrumento para causar dolor. En ambos casos los niños son víctimas. Bueno, he ahí que en el contexto de la psiquiatría forense se conoce ese fenómeno como síndrome de alienación parental. Bien, planteado ese contexto así, mi pregunta es, ¿qué se está haciendo para investigar esta conducta? ¿Cómo se logra determinar si esa denuncia es cierta o es falsa? Porque puede ser falsa. Pues, ¿qué es lo que sabemos que se está haciendo? Lo único que se está haciendo es coger al menor e interrogarlo y someterlo en una cámara de Gesell a una entrevista forense que no es otra cosa que un interrogatorio. Y después, lo único que se hace es controvertir ese interrogatorio. Y terminamos planteándonos, ¿los niños dicen la verdad o no dicen la verdad? Y las discusiones se van a dar en ese entorno. Oye, y así pasan años y la investigación no gira o no avanza. Por eso, este hecho de que en el 2007 las Naciones Unidas, hablando sobre violencia sexual infantil, las Naciones Unidas dicen, hay que hacer
mínimo tres cosas. Primer lugar, la consideración de un entorno familiar, social, escolar. Y entonces yo me voy a cómo se investiga el entorno familiar, social, escolar. Y entonces me encuentro que los mejores investigadores del entorno familiar, social, escolar, cuando uno sospecha violencia sexual infantil, son los y las trabajadoras sociales. Y me encuentro con que dentro de las investigaciones de las trabajadoras sociales hay documentos que nos revelan cómo es un entorno familiar, social, escolar. Y nos dicen lo siguiente, miren, las familias donde escritos por trabajadores y trabajadoras sociales. Las familias que están dentro de un contexto de una violencia sexual infantil tienen unas características singulares que se pueden determinar fácilmente. Primero, son familias donde prima la autoridad, no el diálogo. Son familias donde no hay diálogo, prima la autoridad. Generalmente son familias con una estructura piramidal, donde en la punta piramidal de la pirámide ubicamos al jefe de hogar. Son familias, como insisto, donde no hay diálogo, todo se hace por autoridad. Es el jefe de hogar el que determina todo. Él es el que aporta el dinero, él es el que determina qué se compra del mercado, qué se come, qué se viste, cómo se visten los miembros de la casa. Es el que determina hasta si hay o no televisión, si se llama a los amigos, si se reúnen con los amigos. Él determina todo. Es una estructura familiar piramidal. Ese jefe de hogar, dentro de esa estructura piramidal de autoridad, genera violencia, violencia generada de la autoridad. Y entonces hay dos situaciones que se describen tanto en los textos de trabajo social como en los textos de psicología que coinciden en esto. Dos situaciones. Esa situación de autoridad deriva en violencia que se manifiesta como violencia de pareja, violencia interpersonal, violencia de género y maltrato infantil. ¿Por qué? Porque se caracterizan dos formas de violencia. Una, que es el espiral de la violencia en pareja. Entonces, en esas familias nos encontramos con los espirales de violencia que están bastante descritos, no en un texto, muchos textos de psicología, y es ese espiral en el cual en la pareja dominante, o sea, donde está el jefe de hogar con su pareja, hay conflictos. Entonces, hay periodos de crisis, esos periodos de crisis terminan en un periodo de agresividad, que esos periodos de agresividad cada vez son mayores, generalmente inician con agresividad verbal, después con agresividad de conductas y después con agresividad física y psicológica. Después de los periodos de agresividad viene un periodo de arrepentimiento. Después del periodo de arrepentimiento viene un periodo, llamémoslo, de paz, de tranquilidad en el entorno, y vuelve a aparecer el periodo de crisis, y vuelve, y eso se convierte en una espiral. ¿Por qué se denomina una espiral? Porque cada vez esas relaciones de violencia de autoridad son cada vez más graves y eso es lo que está descrito dentro de la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja. Pero los dos textos, tanto los de trabajo social como de psicología, también describen otro fenómeno de violencia y es la escalada de violencia, la cascada de violencia. Esa cascada de violencia se da porque el jefe de hogar obviamente ejerce violencia con su pareja y la violencia y delante de todos. Pero esa pareja ejerce violencia con sus hijos de mayor a menor. La jefe de hogar, por llamarlo así, ejerce violencia con el hijo mayor. El hijo mayor con el hermano menor. Y esta cascada incluso está descrita como hasta que el hermano menor, el menor de todo, ejerce violencia con las mascotas. Es una cascada de violencia. Yo leo eso y digo,
Oh, ¿y por qué no investigamos eso? Es decir, eso es evidente. Eso nos podría dar en una investigación si es cierto o no que el niño o la niña fue abusada, miremos el entorno familiar. Pero la mayor evidencia la encuentro es en los trabajos de psicólogos y psicólogas en el contexto escolar. Los psicólogos y psicólogas escolares tienen este tema ya descrito, curiosamente está descrito. Cuando uno investiga la violencia sexual, cómo se descubre la violencia sexual en el ambiente escolar, los textos nos hablan de los cambios en los comportamientos de los niños. Curiosamente se da esto, mire, los niños generalmente van al colegio regularmente, ¿no? Puntuales, bien vestiditos, tienen un comportamiento que es sui generis de los niños, eh, hablan en clase, ríen, juegan en el recreo, tienen una relación con sus compañeritos dentro de los ámbitos normales, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a encontrar o qué descubren ellos como punto de quiebre cuando un niño ha sido abusado o está sometido a una violencia intrafamiliar? Que el niño cambia de comportamiento. Y es evidente, incluso lo citan, cómo se puede determinar a partir de qué fecha cambia el comportamiento, fecha en la cual debe estar relacionada con la violencia sexual o la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? ¿Cambian en qué sentido? Porque el niño empieza a deprimirse. Ya no es el niño que llega puntual al colegio, ya no es el niño que atiende las tareas, que responde bien las tareas, ya no es el niño que habla en clase, ya es el niño callado, ya es el niño que no juega, ya es el niño que no se relaciona con los compañeritos, no les habla, se aísla. Y eso está descrito como un fenómeno que no se queda quieto, sino que evoluciona. Ese niño que está deprimido, que no habla, que no juega en el recreo, ese niño va a tener progresivamente un cambio y un cambio hacia actitudes violentas de un entorno violento. ¿Cómo evoluciona el niño? Y eso quiero contarles lo que está escrito. Pasan de un estado de depresión a un estado progresivo de agresividad. Agresividad que generalmente se inicia con el uso del lenguaje inapropiado. Un niño que pasa de estar huraño, deprimido, que no habla, que no juega, que no comparte con los demás, a tener un lenguaje que no corresponde un lenguaje agresivo, un lenguaje que no corresponde para su edad. Y buena parte de ese lenguaje puede asociarse a un lenguaje sexualizado. Empieza el niño a usar lenguaje que no corresponde para la edad, un lenguaje sexualizado. Y ese uso del lenguaje que se torna agresivo va incrementando más hacia la agresividad y se empieza a acompañar con actitudes que no corresponden al niño. Por ejemplo, de las actitudes que más se describen es que los niños empiezan a manifestar comportamientos sexuales, por ejemplo, tocarse sus genitales, masturbarse o tocarle los genitales a otros compañeritos, los genitales o áreas para genitales a otros compañeritos. Y ese comportamiento que ya va con el lenguaje, se deriva fácilmente en francamente agresivos las peleas. De tal manera que el entorno escolar nos da mucha información y esto nos lo dicen las Naciones Unidas. Pero mirando eso, yo recordé el segundo punto, que eso sí tengo experiencia propia en la situación psicofisiológica del menor. Y entonces, ¿cómo estudia uno la situación psicofisiológica del menor? A través de la historia clínica. Si bien los niños o las niñas a veces no callan porque la autoridad que ha ejercido esa persona, que ha generado vínculos de dependencia por autoridad, por miedo, los niños no van a hablar, ni las mamás van a decir es que el padrastro, el padre, el tío, el abuelo los ha
maltratado sexualmente. A dónde sí van, a dónde llevan los niños es al hospital. Y este segundo punto de la situación psicofisiológica del menor, sí lo pude constatar yo cuando fui director del Instituto de Medicina Legal. Déjenme contarles que cuando yo ingresé, como al mes y medio, 2 meses de haberme posesionado como director, recibí una carta del alto comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, muy agresiva, o no agresiva, sino, no sé, me manifestaba su gran inconformismo por un instituto que en temas de violencia de género, en temas de violencia infantil, de maltrato infantil, no estaba haciendo nada en Buenaventura. Y me llamaba la atención diciendo que el Instituto en Buenaventura se constituía como una institución cómplice de este tipo de violencia. Yo les cuento que yo después de haber recibido esa carta, yo hablé con el alto comisionado de las Naciones Unidas y le pedí una audiencia y hablé, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo recibí su carta. Ese alto comisionado me recibió en esa ocasión con sus asesores y me mostraba la cantidad de quejas que la oficina del alto comisionado había recibido de ONGs, de comunidades de entornos indígenas, de etnias que viven allá, de personas directamente que se quejan ante las Naciones Unidas por la inoperancia de un Estado y se quejaban del instituto. Bueno, para hacerles más corto el relato, yo investigué el instituto y encontré mucha corrupción allí. Y decidí cambiar muchas de las situaciones. Por ejemplo, muchos de los funcionarios los trasladé y coloqué nuevos funcionarios. Pero las quejas daban cuenta de una situación de violencia que yo inicialmente la comenté allá, yo hablé con la fiscalía en Buenaventura, hablé con el alcalde, hablé con el presidente del consejo, porque eran casos de denuncias que tenía las Naciones Unidas sobre los cuales yo quería averiguar. Oigan, ni la fiscalía, ni la policía, ni el alcalde, ni el consejo de Buenaventura eh, tenían tenían conocimiento de esas formas de violencia que se daban. La desconocían. Pero entonces yo contacté las mismas ONGs y les dije, muéstrame, ¿con base en qué dicen ustedes este tipo de violencia? Y mire la experiencia que tuve. Con 2 organizaciones pude constatar la violencia que tiene Buenaventura y se la resumo. Básicamente Buenaventura es otro país porque está tomado por el narcotráfico. Eso después vine a constatar que Buenaventura y Tumaco tienen esa tendencia. Y es lo siguiente, muchas de los barrios más pobres, de las casas más humildes son las que dan al mar, las que se construyen en esos palafitos, en esos postes que están sembrados en el mar, que son palafitos, donde viven una gran cantidad de familias muy humildes, muy pobres. Resulta que esas casas los dueños son gente relacionada con el narcotráfico y allí permiten que vivan esas familias, pero esas familias resultan esclavas del narcotráfico. ¿Por qué es tan útil para el narcotráfico esas casas que dan al mar y que se inundan cuando sube la marea? Porque precisamente desde allí es que se saca la droga. La droga que está en donde se produce, los laboratorios, es llevada hasta esas casas para sacarlas de ahí. ¿Por qué? Hay un mecanismo muy sencillo y es que cuando se sube la marea, inunda la casa, se levanta el piso o hay como una serie de cosas, se echa la droga de esos sitios, se han hecho pequeños submarinos hechizos que yo eh, revisando los datos de periodísticos, submarinos hechizos en Buenaventura, he encontrado que en varias ocasiones pillan a esos submarinos hechizos. Eh,
no los encuentra frecuentemente porque, y eso lo digo ya como algo propio, yo creo que las entidades ahí tienen mucho que ver. Entidades como la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía. Bueno, esos submarinos hechizos recogen eso, sacan la droga para otras embarcaciones a mar adentro y de esas embarcaciones, pues ¿a dónde va? A Centroamérica. Bien, pero el narcotráfico que tiene cooptado todas esas familias dispone no solamente de las familias, sino de los niños, las niñas, las mujeres, especialmente las mujeres y las niñas, porque pude constatar cómo se juegan en cartas de póker, en juegos de póker, las relaciones sexuales de las mujeres que trabajan o que viven en esas casas. Se juegan en piñatas las primeras relaciones sexuales de las niñas. Ahí en una piñata se rompe la piñata y caen tarjetas y la tarjeta tiene un nombre, tiene una fecha y tiene un lugar. Y eso es la primera relación de una niña y se la juegan. La violencia es increíble, la violencia de género, la violencia sexual y nadie hace nada. Eso lo conocí gracias a dos ONGs de allá que me mostraron y nadie hace nada. Esa situación les comenté con un colega médico forense español y me planteó una situación que hace los médicos forenses en Madrid, España, en la Comunidad de Madrid, frente a una situación similar, no tan grave como la que vive Buenaventura, pero que tiene Madrid con los barrios donde hay migrantes. La comunidad de migrantes turcos, asiáticos, bueno, albaneses, turcos, africanos y latinos, son comunidades que miden, son muy cerradas, en donde la violencia a la mujer es elevada y la violencia sexual. Pero, ¿qué estrategia tomaron en España? Algo que me enseñaron. Me dijeron, miren, aquí tampoco denuncian nada, a donde sí van es al médico. Nosotros pusimos los médicos de medicina legal de allá en los servicios de urgencias. ¿Precisamente para qué? Para darnos cuenta quiénes son los hombres, mujeres, niños, niñas violentadas sexualmente y poderles prestar algún grado de colaboración. Esa idea me llevó a mí a hacer más o menos lo mismo en Buenaventura. Y entonces quiero mostrarles, es que tenía preparado esto, quiero mostrarles este esquema, que fue el esquema que, con base en la idea que me dieron, yo le presenté al alto comisionado. Le dije, mi idea es esto, quiero hablar con la EPS más importante de Buenaventura, la que tiene a su cargo el hospital más grande en Buenaventura, a donde va todo el mundo, para pedirle el favor que me deje tener los médicos de medicina legal, tres médicos de medicina legal allá, bajo la excusa de que yo necesito que los médicos de medicina legal se reentren en la parte clínica. Y es para que trabajen con los médicos de urgencias. Y el plan era este, ya sea la comunidad, miren la parte izquierda, ya sea la comunidad, la familia, la escuela, los jardines infantiles, las ONGs, pueden llevar a las personas o las personas van a consultas médicas al hospital, ya sea consulta médica, psicológica, por urgencias, por hospitales, en lo que sea. Allá las van a recibir en servicio de urgencia los médicos de la EPS, pero también van a estar vestidos igual y todo igual los médicos de medicina legal, tres médicos. Y van a recibir a las personas que van a consultar al hospital y van a ver los signos, van a escuchar los síntomas y van a escuchar los relatos. En principio, yo decía, yo no creo que las personas violentadas, mujeres o niños, van a relatar que los violentaron. A lo mejor se callen o mienten. Pero con base en los signos y síntomas, nuestros médicos van a hacer un diagnóstico de sospecha de abuso. Lo van a sospechar. Cuando ellos tengan un caso de sospecha, van a comunicar al personal de apoyo. Entonces,
con el alto comisionado le propuse esto y construimos el personal de apoyo. Se le dieron unos celulares de la institución y el personal de apoyo era personal, el director regional de que estaba en Cali, de medicina legal, el siguiente era la subdirectora y el siguiente era yo. Y yo llamaría al alto comisionado para indicarle que hay un caso de sospecha. Y listos, esperábamos a que en el hospital lo estudiaran en presencia y participación del médico de medicina legal. Les hacían lo correspondiente, los exámenes físicos, las valoraciones, exámenes paraclínicos y eventualmente nuestros médicos tomaban muestras forenses. Con todo eso, ese diagnóstico de sospecha o se confirmaba la sospecha o se descartaba la sospecha. Si se confirmaba la sospecha, inmediatamente el médico reportaba, confirmada la sospecha, abuso sexual. Esto especialmente en mujeres y niños. Y entonces se le informaba en esa comunicación al director regional, a la subdirectora, y me informaban a mí, y yo llamaba y confirmaba al alto comisionado. ¿Cuál era el plan del alto comisionado? Que él daba la información a ACNUR Buenaventura, es decir, con el nombre de esa persona, la oficina de ACNUR en Buenaventura la protegía, la iba a proteger. Recuerden ustedes que ACNUR es una oficina de las Naciones Unidas para refugiados y le prestaba apoyo como si fuera un refugiado. No se podía avisar a las autoridades porque en ese esquema de narcotráfico, quien denuncie no matan a la persona, matan a los familiares, eso me enteré yo, los descuartizan y los botan al mar. Entonces nadie denuncia. Bueno, conclusión, miren, a esto es que voy. 8 meses duró esa situación porque a los 8 meses descubrieron que yo los había utilizado, la EPS descubrió y suspendió esa estrategia. Pero ¿qué concluimos de revisar las historias clínicas? Mire, de 8 meses de trabajo de los médicos de medicina legal en urgencias de ese hospital, ¿qué pudimos concluir? Vean, trastornos de conducta específicos de abuso sexual. Esto es solo para niños y niñas. Lo de mujeres fue aparte. Como relatos de abuso sexual. Oye, nosotros creíamos que no iban a relatar el abuso sexual y sí lo relataron. Relatos en la historia clínica que quedaban en la historia clínica. Conocimiento inapropiado del comportamiento sexual del adulto, masturbación compulsiva, curiosidad sexual exagerada. Pero había signos y síntomas específicos de abuso sexual que quedaron consignados en la historia clínica. Lesiones o evidencias de abusos en el área genital, fisuras y laceraciones rectales, infecciones de transmisión sexual. Óigame, embarazos. La historia clínica era el mejor instrumento para tener las pruebas del abuso sexual. Pero además, ese juego de historia clínica de 8 meses trabajando en eso, que nos mostró que se podía demostrar en la historia clínica la existencia en los niños y las niñas de miedos excesivos, fobias. Y miedos excesivos es porque les voy a aclarar, los niños y niñas en Buenaventura les enseñan a tener miedo, porque todo lo que le pueda pasar a los padres, a la mamá, al papá, a los hermanos, es culpa del niño. ¿Y eso por qué se los enseñan? Para que los niños no hablen, para que los niños no cuenten. Todo lo que pueda pasar a los adultos es culpa de los niños. Por eso los niños empiezan a generar unos miedos excesivos, temor a dormir solo, temores a los nocturnos, fugas. Por eso los niños en Buenaventura se fugan de la casa. Y por eso aparece ahí intentos de autoeliminación, se intentan suicidar porque han aprendido que todo lo que le pase a la mamá, especialmente a la mamá, es por culpa. Si a la mamá el papá la golpea, si la violan, si se la llevan, la desaparecen un día, vuelve a aparecer el otro día con moretones, todo es por culpa de los niños. Les enseñan eso. Entonces hay comportamientos agresivos, intentos de autoeliminación. Que yo pude constatar en Buenaventura es que los niños se intentan suicidar cuando salen en faenas de pesca al mar y se lanzan al mar, pero como han aprendido a nadar,
en un acto reflejo no se dejan ahogar y entonces son rescatados, pero hay muchos intentos de autoeliminación, cambios bruscos de conducta, anorexia, o sea, falta de apetito, bulimia, apetito exagerado, situaciones de aislamiento, los niños se aíslan, no hablan, los sentimientos de culpa, ya les expliqué que la culpa de todo lo que le pase a la mamá, a los hermanos es de ellos. Bueno, los síntomas depresivos, ansiosos, comportamientos regresivos. Y síntomas, otros síntomas en específicos, como para relacionados con la violencia sexual, el dolor abdominal constante, la enuresis, que es orinarse durante la noche. Esos son síntomas regresivos. La disuria, la encopresis, el flujo vaginal, la supuración uretral, el dolor rectal. Óigame, esto que lo tuve yo de 8 meses de revisando historias clínicas, es la evidencia, la prueba en la historia clínica de que el niño ha sido abusado, de que la niña ha sido abusada. Y entonces, cuando yo reviso lo que ha señalado y me devuelvo a la diapositiva de lo que señaló las Naciones Unidas, yo digo, claro, tiene toda la razón. La investigación de la violencia sexual en niños, estos 3 pasos son fundamentales, pero no lo hacemos en Colombia, no lo hacemos. ¿Cómo va a ser que no hay estudios? La policía judicial, cuando tiene un caso de esta índole, no hace estudios del ambiente familiar, social, escolar. ¿Cómo va a ser que la misma fiscalía no pide la historia clínica del menor? Hoy, que la historia clínica es electrónica, que está concentrada. ¿Cómo va a ser que no estudiamos cómo fue la gestación del menor? ¿Cómo fue su desarrollo pondoestatural en los primeros 2 años? Porque recuerden que eso es importante, porque alrededor de la violencia sexual está el maltrato infantil. ¿Cómo va a ser que no encontremos si por lo menos un menor de edad es valorado mínimo 2 veces por año? Antes de los 5 años debe ser valorado mínimo 2 veces por año, porque o si no, eso guarda relación con el maltrato infantil. ¿Cómo va a ser que hoy no sepamos estudiar la historia clínica? Y yo digo, oiga, pero si yo pude comprobar esa violencia en Buenaventura, eh, encubriendo a los médicos de medicina legal, encubriéndolos durante 8 meses para que trabajaran con los médicos de urgencias y pudieran detectar eso, ¿por qué será que un investigador no puede pedir la historia clínica para que la valore un médico? Esas son reflexiones. Y miren el tercer lugar, ahora sí, dice las Naciones Unidas, después de que la investigación haya arrojado datos en el ambiente familiar, social, escolar y haya arrojado información valiosa sobre la situación psicofisiológica del menor, ahora sí, estudiemos la violencia física y psíquica. Ahora sí, mándelo a medicina legal, a que lo examinen, mándelo al psicólogo, al psiquiatra, a explorar su psiquis. Pero primero esto, primero esto. Y esa situación cobra vigencia cuando uno reflexiona el aspecto que les venía diciendo hace unos minutos, y es cada vez los niveles más altos de uso de los menores en temas de violencia de pareja. Cada vez es más frecuente conocer que los menores están siendo instrumentalizados para causarle daño a la pareja, para demandar a la pareja. ¿Y por qué si nosotros tenemos una denuncia, por ejemplo, de una violencia sexual en un menor, un acto sexual abusivo, un acceso, y se ha denunciado a la pareja, ¿por qué no se estudia la historia clínica? Para saber si en la historia clínica se consignó algo de lo que pueda corresponder.
porque si lo que encontramos es que no lo llevaron al médico, bueno, pues entonces, uno, no hay pruebas de eso. Dos, lo que sí hay pruebas es de maltrato infantil, porque no lo llevan al médico. Si un niño menor de 5 años debe ir mínimo 2 veces al año al médico. Quería compartirles esta experiencia y eso fue lo que hace 15 días dije, yo tengo que hablarles de lo que yo encontré en Buenaventura. Créanme que esta experiencia la revisábamos después con el alto comisionado y anotábamos eso. Esta experiencia fue fundamental para poder demostrar que en Buenaventura se estaba maltratando a las mujeres, a los niños. Sobre las mujeres hay otro caso similar y otro bloque de registros médicos impresionantes. Pero esto se lo resumí para los niños, para demostrar a los niños. ¿Cómo va a ser que no se puede hacer hoy para investigar estas situaciones que en este momento ofrecen grandes dificultades desde el punto de vista de la investigación criminal, de la criminología, porque esto nos ayuda a entender el comportamiento del criminal? ¿Cómo hacer de que no lo hagamos? Es una alternativa viable y utilizando esta alternativa no revictimizamos al menor. El grave perjuicio que una investigación mal hecha le hace a la víctima es que la revictimiza, con el agravante que nunca va a tener resultados de la investigación, nunca se va a saber quién fue el culpable. Este es el tema que hemos podido desarrollar con ustedes. Ahora sí, me gustaría escuchar de ustedes qué opinión les merece este análisis que hemos hecho hasta ahora. Ustedes que están avanzando en la maestría, ¿qué opinión les merece estas reflexiones que hemos podido hacer en torno a este fenómeno? Pues profesor, yo trabajé antes trabajaba en un juzgado penal de circuito como secretario y el delito en un 60% eran los delitos sexuales abusivos, fueran actos o accesos. Y lo que se utilizaba primordialmente como prueba era revictimizar a los menores y traerlos a una especie de cámara Hensel para que fueran Claro, escuchados otros cuando habían muchos más. Existía la historia clínica, existían los testimonios de los familiares, existían valoraciones psicológicas, pero siempre se optaba era por someter al menor otra vez a declararlo, revictimizarlo y si no se podía eso, escuchar, entonces el proceso se separaba. claro. Mire, acabo de decir algo interesante, doctor Javier, y es que en las Naciones Unidas no habla de entrevistar a los familiares. No, 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 no. No es citar a los familiares a la fiscalía a entrevistarlos, no. Naciones Unidas habla de investigar el entorno familiar escolar, es ir allá. Por eso, en la investigación que yo hice para hablar con ustedes, me di cuenta que los mejores investigadores son los y las trabajadores sociales. Pero no es que hayan citado a los padres, a los hermanos, a la oficina de la fiscalía para entrevistarlos. No, 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 porque se pierde ese entorno. Y es muy claro lo que las Naciones Unidas quiere, el entorno familiar, no los testimonios que ven. Generalmente esos testimonios están ajustados a muchas pretensiones particulares de los padres, de los hermanos. Esos testimonios varían mucho y son bastante cuestionables, ¿no? Pero quien va al hogar a hablar de otras cosas, quien va al hogar a mirar cómo viven, cómo es el aseo, cómo conviven, qué comen, todo eso es diferente, es diferente. Luego, el estudio del entorno familiar, social, escolar, no es citando a las personas a rendir testimonio, no. Igual al colegio, no se cita a los profesores, se va allá, se mira el contexto del comportamiento de los niños en el salón de clases, en el recreo. Eso es interesantísimo. ¿Sí?
Eso lo aclaro porque hay una gran diferencia entre que citemos a los profesores, a los familiares, a los padres a interrogatorio y entre que investiguemos. ¿Sí? Ese es, digamos, que yo pienso que es el punto de quiebre. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y déjenme decirle que ustedes son las personas que con maestría, mire, la maestría les da a ustedes unos criterios para resolver problemas. Ese es el valor agregado. Ustedes no están haciendo una especialización. En la especialización uno lo que busca es aumentar el conocimiento sobre algún tema y se especializa en ese tema. Pero en la maestría lo que ustedes están buscando es aumentar el conocimiento para resolver problemas. Problemas. La maestría le da ese conocimiento al profesional para enfrentarse a problemas. ¿Y qué nos hemos enfrentado? A estos problemas. Oiga, una aclaración. Esta es la última clase, ¿no? La última reunión que tenemos, ¿verdad? Sí, profesor. No escuché, perdón, discúlpeme. Sí, doctor. Según el cronograma teníamos atrasada una y en 15 Bueno, días habíamos quedado de que hoy culminamos, según lo que perfecto, tengo entendido. perfecto, perfecto. Bueno, en ese sentido, pues creo que hemos analizado casos interesantes. De todas maneras, yo quedo a disposición, yo sigo siendo profesor de pregrado de la Universidad de Santo Tomás, quedo a disposición de ustedes, del doctor Ricardo, para colaborarles en lo que ustedes deseen. Les quiero decir que ha sido un verdadero placer conversar con ustedes. Esto me ha obligado a revisar casos. Lo que les hablé, lo hice con mucho gusto, revisé los casos, los miré, preparé las diapositivas. Delicioso, delicioso. Por eso tengo que expresar mi agradecimiento hacia ustedes por esta oportunidad de compartir unos pequeños espacios virtuales sobre temas interesantes. No me resta más que desearles muchos éxitos en su vida profesional. Muchos, muchos éxitos. Felicidades. Hasta pronto. Muchas gracias, profesor. Gracias, Bueno, profesor. bueno, hasta pronto.